Muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Quiero dar gracias a Dios porque en este día Él me está dando la bendición de cumplir un año más. Y bueno, ya son un poco más. Estoy cumpliendo 60 años, por si alguno está curioso, ¿verdad? 60 años de vivir por la gracia y la misericordia de Dios. En esta mañana quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca de uno de los problemas de los cuales no escapa realmente ningún ser humano en algún momento de su vida. Los que no logran vencer muchas veces este problema tristemente terminan quitándose la vida, atentando en contra de su propia vida. Y me refiero a la depresión. Pues definitivamente son muchas las causas que potencialmente pudieran traer sobre la vida del ser humano un estado de ánimo depresivo, que repito, si se hace crónico y no se cuenta con las herramientas adecuadas para enfrentarla, puede provocar que la persona atente en contra de su vida. Y de esto no se escapan ni siquiera los más fuertes, los más valientes, los hombres o mujeres de fe. Todos están expuestos en un momento dado a la depresión. Y para muestra un botón, todos conocemos la vida del profeta Elías. Bueno, me refiero a los cristianos, ¿verdad? A los que conocen las escrituras y saben que Elías fue pues el primero de los profetas del siglo VIII en Israel y un gran hombre de Dios que definitivamente hizo cosas que probablemente no pueda igualar ningún otro ser humano, ningún otro hombre de fe. Aunque supuestamente Eliseo tuvo una doble porción del espíritu de Elías e hizo el doble de milagros. Bueno, algunos afirman esto, pero Elías fue un hombre extraordinario de fe. Un hombre que pudo desafiar a todos aquellos profetas de Baal para que en un escenario público y ante la vista de todos, Elías hiciera posible que Dios enviara fuego del cielo y consumiera el sacrificio que estaba allí, con agua que habían derramado y todo, porque Elías había mandado que derramaran agua sobre los bueyes para hacer evidencia de que el milagro era genuino y que era el único Dios poderoso, Jehová de los ejércitos. Y bueno, conocen la historia, si no les remito a Primero de Reyes, capítulo 18, donde se encuentra esta gran hazaña de este hombre que tan solo con una oración de 7 frases hizo que Dios enviara fuego del cielo y consumiera el sacrificio y después se diera muerte a todos estos profetas de Baal. Sin embargo, cuando Jezabel, la reina, la esposa del rey Acab, tuvo noticias de este acontecimiento, dijo lo siguiente, y es lo que quiero leerle en Primero de Reyes, capítulo 19. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Beerseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día, hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida,
pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó allí bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Como dice la versión de 60, levántate y come, porque el largo camino te resta. Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Bueno, el pasaje sigue contando luego cómo el Señor viene, le cuestiona: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías, pues también bajo todavía los efectos de la depresión, empieza a comentar de que él era el único que había quedado de los profetas. Y bueno, Dios le dice: no, no es así, hay 400 y tantos rodillas que no se han doblado ante Baal. Pero lo que quiero comunicar aquí, hermanos, es que aún los grandes hombres de Dios, llenos de fe y llenos de poder, pueden llegar a un momento en sus vidas de una depresión que trae sobre ellos un peso muy grande al punto de desear morir. Entonces no podemos decir: no, yo de esa agua nunca beberé. Somos seres humanos frágiles y en un momento dado pudiéramos llegar a una situación en la que ya no deseemos más seguir viviendo por el estado de ánimo. Pero hay algo que puede definitivamente contrarrestar estos ataques de depresión y de decaimiento de ánimo. Y independientemente de la acción de Dios sobre Elías en este contexto, cuando llega donde él y le llama y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Levántate y come, porque el largo camino te resta. Todavía después de haber comido y bebido, Elías vuelve a dormir y tiene que venir nuevamente el ángel del Señor y decirle: levántate y come. No ha sido suficiente, porque el camino que te resta es largo y necesitas de fortaleza. Bueno, no quiero cansarles con la historia. Los más estudiosos bíblicos dicen que Elías nunca salió totalmente de la depresión. Pero aún así, Elías continuó haciendo la obra para la cual había sido llamado, a cumplir con el ministerio que le había sido asignado, que nos muestra a nosotros que el deseo de vivir y el deseo de hacer y cumplir con la voluntad de Dios es esencial para superar la depresión o los deseos de morir. No nos debemos asombrar si en un momento dado, como seres humanos, vienen estos pensamientos sobre nosotros, porque pueden suceder eventos inesperados en la vida que nos desestabilizan, como sucedió con el profeta. Después de haber hecho descender fuego del cielo y dar muerte a todos aquellos profetas paganos, una mujer lo pone a huir y a esconderse y a tirarse en un lugar deseando morir. Bueno, entonces esto puede pasar a cualquiera. Lo importante, hermanos, es que nosotros tengamos un deseo ardiente de seguir viviendo, a pesar de que en un momento dado estemos deseando morir. No nos dejemos ofuscar por el momento.
por el momento de fastidio, de tedio, de presión sobre nuestra vida que apaga los ánimos. Tenemos que persistir en la lucha a pesar de todos estos inconvenientes. Definitivamente, el deseo de vivir debe predominar. Quiero contarles una fábula que se titula El perdón de la muerte, para ilustrar esta verdad que acabo de compartir con ustedes. Y se trata de un pobre anciano que en una ocasión se encontraba sumamente cansado por el día de trabajo tan duro que había tenido, sosteniendo sobre sus hombros una carga muy fuerte. Él estaba cargando sobre sus hombros una gran cantidad de leña que acababa de cortar. Llevaba mucho tiempo caminando y aún en el camino que le quedaba era largo. Así que decidió este hombre llamar a la muerte y de este modo descansar de una buena vez. Al escuchar su llamado, la muerte se presentó en el sitio donde estaba aquel anciano y mirándolo fijamente le preguntó por qué le había llamado. El pobre anciano, después de haber descansado algunos minutos y tomar un poco de aliento, con gran pena en el rostro le dijo a la muerte: quería preguntarle si usted era tan amable de ayudarme a trasladar esta carga tan pesada. Era solo eso. La muerte perdonó al anciano, pues sus ganas de vivir eran tantas que había logrado hacer que él se olvidara del agotamiento y del dolor que sentía. Sin dudas, interesante fábula, donde se demuestra que muchas veces esos deseos de morir por causas múltiples que pueden venir en nuestra vida no son más que un agotamiento mental, incluso espiritual, físico, donde ya pensamos que lo mejor sería morir para descansar. Pero cuando realmente se presenta la muerte, entonces reflexionamos en lo que hemos hecho. Y esto fue lo que le pasó a este pobre anciano. Él estaba convencido que quería ya terminar con su miserable vida. Pero cuando la muerte se presentó, enseguida cambió y le dijo: no, solo quería que me ayudaras con la carga. Y la muerte lo perdonó. Bueno, es una fábula, evidentemente. Nosotros sabemos que la muerte pues no es una entidad, pero sí sabemos que servimos a un Dios vivo y que en ocasiones también nosotros, como Elías, si no le pedimos, deseamos morir en ciertas circunstancias donde ya las fuerzas ya no dan más, donde estamos derrotados. Pero el propósito de la vida, o la vida con propósito, como quiera llamarlo, el sentido de la vida que Dios nos ha dado, el plan que Él tiene con nosotros, eso debe ser más poderoso que cualquier sentimiento de derrota, de desánimo, de depresión. Por lo que afirmémonos en nuestra fe. Es posible que las cargas de la vida muchas veces sean tan pesadas como las de este anciano, que ya no podía con ellas. Pero recuerde una cosa, dice que el Señor no permitirá ninguna situación en nuestra vida. Él no permitirá que seamos probados más allá de nuestras fuerzas, sino que conforme Él permite la prueba, o incluso Él es el que nos prueba, pero también pudiera permitir la tentación, Él va a proveernos
una salida, una manera de seguir adelante y de superar las crisis, porque tenemos un potencial grande dado por el mismo Señor. Pero además tenemos al Señor en nuestros corazones y Él es suficiente para animarnos y para ayudarnos a seguir adelante. Pero recuerde, como Elías le tomó toda una vida y no salió completamente de su depresión, probablemente nosotros tengamos que seguir sirviendo al Señor y cumpliendo con su voluntad, muy a pesar de lo que nosotros podamos sentir. No siempre vamos a estar en un estado de ánimo perfecto, porque si esperáramos a estar así para hacer lo que tenemos que hacer, probablemente nunca lo hagamos. Tenemos que luchar en contra de la tristeza, la depresión, las derrotas, los fracasos, porque Dios está con nosotros. Si pudiéramos preguntarle al apóstol Pedro, él nos diría lo mismo. Lo que me mantuvo caminando con Cristo a pesar de haberle negado fue mi amor por Él, que no era perfecto. En el momento en que el Señor me cuestionó y me dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Yo tuve que decir, diría el apóstol, Señor, tú sabes que te quiero. Porque no respondió el apóstol con las mismas palabras que Jesús estaba preguntando. Jesús le preguntaba, agapao, Pedro, agapao, ¿me amas con toda la fuerza de tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? El amor perfecto de Dios. Y Pedro tenía que reconocer que no, que a ese nivel no había llegado. Y por eso le decía, Fileo, Señor, Fileo, tú sabes que te quiero, Señor. Pero el apóstol llegó a amar a Dios con agapao, con amor perfecto. Porque Pedro siguió en el camino y fue lleno del Espíritu Santo. Y Pedro sirvió a Dios como un líder principal de la iglesia primitiva. Y predicaba sermones llenos del poder del Señor, donde las almas se salvaban. Pedro llegó a morir como su Señor, crucificado por amor a su Señor, por amor de su obra. Entonces, hermanos, si te has caído, solo no te quedes en el piso. No te quedes tirado. Sigue creyendo, sigue trabajando y sigue obrando para la gloria del Señor. Porque las fuerzas son de Él. Y Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Que Dios me los bendiga grandemente, y cuando tenga la tendencia a tirarse en agonía y tristeza, recuerde que todavía largo camino te resta. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este testimonio poderoso de tu siervo Elías. Gracias porque tú estás con nosotros aun cuando estamos nosotros tirados, derrotados, angustiados. Allí tú llegas para impartirnos fuerzas, para que nuestra fe siga siendo atizada, Señor. Padre, gracias por tu fidelidad. En esta mañana te pido tu bendición para cada uno de mis hermanos que están pasando por diferentes pruebas y situaciones. Que ellos puedan encontrar, Señor, en lo más profundo de su ser, esa fe y esa confianza en ti que debe permanecer por encima de todo. Oh, gracias, porque tú, Señor, eres poderoso más que cualquier otra cosa, más que nuestros problemas, más que nuestras angustias, más que todo, Señor. Tú eres el que hace la diferencia en nuestras vidas. Intercedemos por todos los hermanos que necesitan de una intervención milagrosa en sus vidas. Y te rogamos que les asistas. Guárdanos a todos muy cerca de ti, en el nombre
de Jesús. Amén. Que el Señor me los continúe bendiciendo. La paz de Cristo sea con todos. Amén.